En este video vamos a aprender o les voy a hablar un poco sobre cómo se crea una cuenta en Estados Unidos, una cuenta bancaria. Pero para ello tenemos que entender dos cosas muy importantes. La primera es que las cuentas se dividen en dos partes. Digamos que cuentas digitales o neobanks y cuentas tradicionales. Empecemos por la primera. Las cuentas digitales o neobanks, que creo que digamos que en estos momentos están teniendo un auge muy grande. Aquí les voy a dejar como unos ejemplos de los que tenemos o que existen en el mercado. Existe Litio, existe también Utopia, que ahorita está súper pegada en el mercado, y que creo que cuando la gente pregunta cuando quiere abrir una cuenta, siempre dice como, ay, le recomiendo Utopia, pues ahorita está pegado mucho en el mercado. En Estados Unidos hay unas muy interesantes, una muy famosa se llama Majority, tiene digamos que un tema muy interesante, que es una conexión como con Colombia, le da unos minutos gratis a Colombia para llamar a los familiares y demás. Tenemos también, y creo que hay otra que es muy interesante, que se llama Sable, que le envía a uno como una tarjeta física a la casa. Eso es lo mismo, también creo que también lo hace Utopia. Bueno, la mayoría hacen lo mismo. Estas cuentas al final yo digo que ¿para qué se usan? Creo que si uno quiere tener un foco real de simplemente, oiga, como que soy un turista, quiero ir de viaje y quiero tener como una cuenta donde yo pueda tener gastos o hacer gastos en internet o tener una tarjeta física para gastar, creo que está bien. Si uno también quiere hacer, digamos que todo su proceso de ahorro, creo que también le puede ayudar a uno mucho en ese sentido, como quiero empezar a ahorrar en dólares y demás. Creo que es unas buenas ventajas. Ahora, hay un tema que creo yo que es importante que lo sepamos, y es que este tipo de neobanks o cuentas bancarias digitales sí tienen unas restricciones. Uno, pues no son depósitos grandes en Estados Unidos, es decir, yo no puedo ir, de pronto si yo tengo un negocio o tengo un proyecto en Estados Unidos, o soy freelancer y quiero que me paguen, pues es muy difícil que alguien me haga una transferencia por medio de ese tipo de plataformas. La mayoría de este tipo de plataformas, para uno recargar el saldo en estas cuentas, es por medio de uno tener una tarjeta de crédito. Entonces yo tengo que ligar una tarjeta de crédito a estas cuentas para que estas cuentas se liguen a mi cuenta, y basado en esa cuenta pues yo pueda tener, digamos que todo ese proceso. Entonces creo que digamos que no es como tan chévere en ese sentido. Ahora, podemos tener otro tipo de alternativas, sí, transferencias con PayPal. Si estoy en Colombia, pues puedo ir a ciertos puntos que ya tiene este tipo de cuentas habilitadas para poder hacerlo, pero creo que eso es como esa gran desventaja, porque al final no podemos tener una cuenta 100% americana. Ahora, voy para la parte 2, las cuentas bancarias tradicionales en Estados Unidos. Y esto también creo que lo subdivido en otros dos puntos. Cuentas bancarias para turistas que quieren viajar y cuentas bancarias para personas que quieren tener una cuenta bancaria real, final. O sea, una cuenta para mover dinero, ya sea porque son freelancers o demás. Creo que acá hay creo que Estados Unidos es uno de los bancos que tiene muchísimas cuentas de ahorro, muchas cuentas de ahorro, y creo que ahí también hay que entender muy bien. Si yo quiero tener una cuenta de ahorro porque soy un turista, oiga, bueno, eso es otra ventaja, me doy un poco, y es una desventaja que tienen los neobanks, es que como yo pues mi manera de recargarlos por medio de tarjeta de crédito en su gran mayoría, pues yo voy a tener que pagar la tasa o la TRM que está en estos momentos en el mercado. A diferencia de, por ejemplo, una cuenta tradicional. Si yo quiero abrir una cuenta en Estados Unidos, es una cuenta tradicional, en Estados Unidos hay un montón de bancos, pues yo voy, abro mi cuenta y llevo mis dólares. Esos dólares posiblemente los compré en una casa de cambio, que obviamente en una casa de cambio fueron mucho más económicos. Entonces creo que por ese lado también es un beneficio muy grande tener esas cuentas tradicionales, porque al final en una casa de cambio el dólar es mucho más económico, y creo que para mí es una muy buena opción tener una cuenta tradicional.
para mí creo que es una de las ventajas y por eso digamos que prefiero una cuenta tradicional más que un neobanco. Por ese lado. Ahora, si yo quiero tener una cuenta ya full dedicada, pues tengo que también entender muy bien cuáles son esos requisitos. Como les mencionaba, Estados Unidos tiene muchos bancos, pero no todos los bancos tienen habilitada el tema de apertura de cuentas de ahorro o cuentas bancarias al final. Creo que acá el tema no radica porque muchas personas dicen, ay, ponga en internet cómo abrir cuenta de ahorro para turistas o cuenta de ahorro para inmigrantes o cuenta de ahorro para viajeros. Y creo que es erróneo hablar desde ahí. Todos los bancos, en la gran mayoría que tienen habilitado este servicio, no abren cuentas para turistas, no las abren, ¿sí? Abren cuentas para no residentes que están en Estados Unidos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si yo voy, por ejemplo, voy a poner los que yo conozco y que recomendaría. En el top número 1 creo que pondría a Chase Bank. Yo tengo una cuenta de ahorros con ellos, de hecho ya les muestro. Es con los que yo tengo la cuenta de ahorros, porque creo que beneficia mucho. Esta es la tarjeta, mírenla, es una tarjeta muy bonita. Ya hablaremos de pronto más adelante de todo este tema. Está Chase Bank, está TD Bank, que también permite hacerlo, está Bank of America, que también permite abrir este tipo de cuentas, y creo que digamos que esos son como los 3 bancos que podría decir yo que tienen las facilidades para abrir cuentas de ahorros. Ahora, cuando yo voy a estos lugares y les digo, oiga, yo quiero abrir una cuenta de ahorro con ustedes, puedo, no soy residente legal, es decir, no tengo un permiso de residencia en Estados Unidos, pero pues tengo una visa que me permite pues hacer negocios en Estados Unidos para poder tener algún tema de, vuelvo y digo, ser freelancer, un tema de inversión y demás. Creo que por ese lado se puede hacer y permite tener una facilidad, es como un perfil mucho más claro para ellos. Todo este tipo, estos 3 bancos, en el caso de estos 3 que les hablo, o la gran mayoría, hay varios. Wells Fargo no lo permite hacer, que es otro banco que existe en Estados Unidos. Citibank tampoco ya lo permite hacer porque te piden unos topos muy grandes, en el caso pues son enfocados más para inversionistas. Pero en ese sentido, creo que hay que tener muy claro qué documentos se necesitan. Cuando yo me acerco a un banco de estos, lo primero que me van a pedir es un appointment, ¿sí? Una cita. Ya sea porque yo llego y me dan un turno para esperar, o ya sea porque yo voy y el mismo agente me agenda una cita en el banco para abrirla. Pero él me va a pedir 3 cosas súper importantes y creo que son las más importantes. Usted puede abrir una cuenta de ahorros con su pasaporte. Es neto, o sea, es tranquilo. No, he visto muchas personas que dicen como, para abrir una cuenta de ahorros usted necesita un ITIN number, que en otro video les explicaré qué es un ITIN number, pero digamos que les ayuda a tener ese tipo de cosas solo el pasaporte. Ellos siempre piden 2 soportes físicos de ID. Si yo tengo un pasaporte con visa, pues mi pasaporte y mi visa ya son 2 documentos. Mi pasaporte y mi licencia de conducción ya son otros 2 documentos. Siempre tener 2 documentos, 2 soportes que demuestren que usted tiene 2 identificaciones. Pasaporte visa, pasaporte ID, visa, pasaporte, visa, licencia de conducción y demás. Es como ese juego que se puede tener. Tercer documento que nos van a pedir, que es súper importante y creo que es el más importante acá. Acá no nos van a pedir un ITIN number, ¿sí? ¿Nos van a recomendar que lo tengamos? Sí, porque pues es como un tema legal que ellos piden. Pero ¿qué nos van a pedir al final ellos? Nos van a pedir un soporte de residencia. Es decir, que usted está en Estados Unidos quedándose en algún lado, ¿sí? Que no sea un hotel. Entonces generalmente le piden a uno una factura de servicio público, de luz, agua, de internet. Generalmente es más común el de internet, pero muchos están dando la opción. Oiga, yo solo necesito saber dónde usted se está quedando. Y para mí lo más transparente es que usted se esté quedando en la casa o suya, o de alquiler, o de un familiar, pero que usted tenga un lugar físico estable donde quedarse. Esto no lo hacen para decir si usted es residente o no. Esto lo hacen porque ellos
todos los plásticos o las tarjetas o todos los extractos se los envían a esa dirección. Cuando usted abre su cuenta de ahorros o su cuenta bancaria, a usted no le van a entregar como acá en Colombia, donde yo estoy, su cuenta, sus documentos, su tarjeta. Allá le van a decir, su tarjeta en 5 días va a estar llegando más o menos a su residencia. Por eso piden un soporte. Porque si yo pongo un hotel, puede decir, pero ¿qué tal usted en 2 días ya se vaya a ese hotel? Y en 3 días llegue su tarjeta. Entonces, pues va a llegar a un lugar donde no va a poder ser recibida. Por eso piden ese soporte. Vuelvo y digo, ese soporte. Ese soporte también se puede solucionar. Lo hablo desde mi experiencia. El asesor, por ejemplo, en Chase, nos dijo, oiga, usted puede tener un soporte de un plan de datos de internet y pues claramente usted va a tener que dar una dirección y en esa dirección pues va a llegar todo el tema de facturación de su plan de datos de internet, así que eso le puede servir. Entonces ese es creo que el documento más importante, una prueba de que usted está quedando o tiene un punto de residencia estable. ¿Sí? Ya sea porque vive con un familiar, ya sea porque es la casa de un amigo, de un familiar, lo tiene en renta, porque pues está haciendo un proceso de negocios, porque, y esto es súper importante, creo que también, de pronto usted tiene una visa de estudiante y como tiene una visa de estudiante, sus papás o su familiar o su sponsor pues va a darle esa información, le va a girar o transferir dinero para que usted se pueda sostener. Entonces creo que por ese lado tiene que ser creo que ese documento es el más importante. Ese es el documento que le van a pedir. Si usted se acerca a un Bank of America o a un Chase y usted dice, es que quiero abrir una cuenta de ahorros como turista, lo primero que le van a decir es no. Y no porque claramente, pues, no tiene usted un soporte porque usted es un turista que no tiene. Si usted dice, quiero abrir una cuenta de ahorros como no residente, es diferente. Ellos van a decir, vale, hacemos el proceso, permíteme tu pasaporte y permíteme el soporte de dirección o de estadía que tú tienes acá en Estados Unidos. Cuando ya tienen eso, ellos abren su cuenta de ahorros, en algunos piden unos depósitos, en algunos no. Bank of America pide generalmente un depósito de $100 y digamos que de esa manera se maneja. Ahora, ya les voy a hablar un poco sobre los beneficios de las cuentas y como les contaba, tener una cuenta tradicional más que una cuenta de neobanco, pues tiene sus beneficios. Vuelvo y les digo, yo solo digamos que pude entender con 5 bancos, Chase, TD Bank, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, y creo que pues los que dan muy buenas opciones y que permiten abrir una cuenta claramente pues son estos 3, Chase, TD Bank y Bank of America. Posiblemente hayan otros o empiecen ya a tener alternativas como neobancos, pero pues que tienen que tener en cuenta. También es importante, hay muchos neobancos que también piden un documento de residencia, es decir, que demuestres que tu dirección o donde te estás quedando existe, porque pues, vuelvo y digo, ellos también envían muchas tarjetas físicas para poder transaccionar. Entonces creo que al final una de las grandes conclusiones, o la primera de las grandes conclusiones de este video es, debemos tener un lugar de residencia estable para que puedan abrirnos una cuenta bancaria, ya sea tradicional o en algunos casos en los neobancos que también la solicitan. Voy a hablar un poco sobre mi experiencia. Creo que en el banco que escogí, que es Chase, dan muy buenas opciones. Es un banco muy chévere, muy interesante, muy abierto. Por ejemplo, no pide depósito para abrirla. Creo que eso es un buen punto. 2, creo que tiene una opción muy interesante desde el celular, y es que desde el celular, cuando uno descarga la aplicación y le llega a uno la tarjeta, en el caso, dependiendo de los dos, Google Pay o Apple Pay, uno puede ligar la cuenta bancaria, la tarjeta, a estos dos sistemas. ¿Esto qué beneficio tiene? Y creo que es una de las cosas muy interesantes. En el caso de Chase, que no se tenga que usar la tarjeta física para nada. ¿Por qué? Porque yo puedo con Chase Bank y con mi Apple Pay ir a un cajero y poner mi celular frente al cajero, y automáticamente lo que va a hacer el celular y el cajero es conectar con mi tarjeta y permitirme hacerme todo el proceso como si hubiera introducido la tarjeta en el cajero.
Es algo muy beneficioso porque al final no necesito la tarjeta ni para consignar, ni para hacer retiros, ni para agregar dinero. Eso es muy, muy chévere. Por otro lado, ya la mayoría de bancos lo tienen, pero creo que este es muy bueno porque tiene la opción de poder subir, digamos que me pagaron un cheque. Ese cheque yo le puedo tomar una foto desde mi celular por los dos lados, endosado, y ese dinero automáticamente ya queda consignado a mi cuenta, dependiendo del valor. Si es un valor muy alto, me habilita generalmente $100 y el resto me lo habilita después de 24 horas, un poco como para ellos validar. Pero creo que también es una muy buena opción porque los neobancos no tienen esta opción. Entonces vuelvo y digo, tener un banco y una cuenta de ahorros tradicional permite tener muchísimo más alicientes, muchas más cosas interesantes para trabajar en temas, digamos que financieros. Digamos que otra cosa que me parece también súper interesante, no sé si otros bancos lo manejan, pero por ejemplo Chase lo tiene, y es que manejan una parte que es como una, no sé, como una especie como de avance electrónico que les habilita. Entonces el banco a mí, por ejemplo, me presta dentro de un día más o menos alrededor de $150 a $200 por día. Es decir, yo necesito pagar la gasolina, pero no tengo, necesito hacer un mercado, pero hasta mañana o hasta más tarde me pagan, necesito pagar un recibo, pero hasta más tarde recibo el dinero. Chase me dice, ok, no hay problema, pague, haga el mercado, pague el recibo, pague una compra, pague algo de comer, yo le voy a prestar $150 en el día y después de esos 150 al día, pues usted al final del día los consigna y me los devuelve. Es como un préstamo que yo pago el mismo día. Me parece muy chévere porque permite trabajar en eso y mantiene un tope. Si yo no me paso de los $50, yo me puedo quedar, sí, o sea, no tendría la obligación de consignarlos el mismo día, puedo pagarlos después. Si soy menor, si mi gasto es menor, si le pedí prestado menos de $50 a Chase, de cierta manera. Si le pedí más de $100 prestados, de $50 prestados y no los pague, pues él me pide como una multa o un interés, pero no creo que sea algo muy complejo. En el caso de Orlando, donde yo solicité la cuenta, pues por ser Orlando y todo el tema de Disney y demás, le da a uno la posibilidad de poder personalizar su tarjeta. La tarjeta es azul, como el color corporativo del banco, pero cuando uno solicita la tarjeta le muestran a uno, bueno, ¿cómo quisieras tu tarjeta? ¿Tradicional o la quieres con una impresión de Frozen, Disney, Mickey Mouse? En el caso, pues yo dije, no, yo quiero una de Darth Vader, de Star Wars, y se ve mucho más chévere, creo que se siente mucho más personalizado, entonces digamos que creo que es muy chévere. En temas de fraude, por eso digamos que también es muy bueno tener una tarjeta bancaria, una cuenta bancaria, porque los bancos en Estados Unidos tienen unos niveles de fraude muy, muy, muy altos en seguridad, o sea, tienen unas capas de seguridad muy altas, mientras que los neobancos todavía están explorando mucho ese tema de antifraude. Entonces en el caso, por ejemplo, de Chase, si usted está haciendo una transacción o uno está haciendo una transacción en Chase con una tarjeta, ya sea por Apple Pay o por la tarjeta física, y él reconoce que usted está haciendo una transacción nueva sin ningún historial, él bloquea la transacción y le llega a un correo electrónico inmediatamente diciéndole, oiga, esta transacción usted está haciéndola, ¿es auténtica o es fraude o la reconoce? Sí, sí la reconozco. Bueno, vaya y vuelva y hágala para que ya es una capa de seguridad. Ahora, si uno le dice no la reconozco, él automáticamente bloquea la tarjeta y después de bloquear la tarjeta le mandan un nuevo plástico. Por eso vuelvo y hago énfasis en el tema de residencia. Ya para cerrar y concluyendo el tema, como les digo, 3 puntos muy importantes. Primero, escoger muy bien el banco, dependiendo de sus características y los beneficios que traigan. Esto digamos que acá no es uno u otro, es más como el que le permita a usted tener más beneficios o usted quiera. 2, tener documentación, en el caso 2 documentaciones, es decir, pasaporte, visa, pasaporte, licencia de conducción, visa, licencia de conducción, visa, pasaporte, pero tener 2. Tercero y más importante, y creo que es el más importante, la muestra de residencia física. Una factura de recibo público de su casa o del hogar de su amigo, de su familia, factura de internet, factura de plan de datos,
algo que demuestre que hay un lugar donde le va a llegar su tarjeta, porque al final para eso es, para saber a dónde le va a llegar su tarjeta. Y 4, creo que al final es entender que cuando uno tiene una cuenta bancaria de estas, más allá de tenerla como gasto turístico o demás, es más un tema de cómo como inversión me puede funcionar muy bien. Si yo quiero empezar a ahorrar en dólares, puedo tener la opción de ahorrar en dólares, puedo tener la opción también de poder transaccionar, y creo que al final son uno de los beneficios que financieramente pueden empezar a abrir muchísimas más puertas a nivel internacional o en el país en donde uno esté. Muchas gracias y nos vemos en otro video.